cuando mi nuera Jennifer se burló de mí en esa cena familiar, diciéndome: ¿desempleada de nuevo? En esta casa no vamos a mantener una boca más. Jamás imaginó que acababa de despertar a la mujer equivocada. Yo solo sonreí y le dije: pues yo no voy a dejar que vivas en mi casa sin pagar alquiler. Se le puso la cara pálida como un papel. Esa noche cambió todo entre nosotras. Lo que Jennifer no sabía es que durante 30 años trabajé como investigadora fiscal, y cuando una mujer como yo decide investigar a alguien, siempre encuentra lo que busca. Y créanme, lo que encontré sobre mi querida nuera fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Ahí estábamos, en mi propio comedor, con la mesa que yo había comprado, en la casa que yo había pagado, comiendo la comida que yo había cocinado, y esta mujer tenía el descaro de tratarme como si fuera una carga, como si yo fuera una limosnera pidiendo caridad en mi propia casa. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mi hijo Miguel se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir, mientras Jennifer me miraba como si hubiera visto un fantasma. Pero eso fue solo el comienzo. Porque esa noche, cuando todos se fueron a dormir, yo me quedé despierta en mi cuarto, no por el coraje que sentía, sino porque algo dentro de mí me decía que esta mujer escondía algo. Y tenía razón. Vaya que tenía razón. Esta no es solo la historia de una suegra que se defendió de una nuera irrespetuosa. Es la historia de cómo descubrí que la mujer que compartía el techo de mi casa, que comía en mi mesa, que llevaba el apellido de mi familia, tenía secretos tan oscuros que cuando salieron a la luz, no solo destruyeron su matrimonio con mi hijo Miguel, sino que la llevaron directamente a la cárcel. Porque resulta que Jennifer no solo era una mujer sin modales y sin gratitud, era una criminal profesional. Una estafadora que había estado jugando con nosotros desde el primer día que puso un pie en mi casa. Y yo fui quien la desenmascaró, quien destapó toda su mentira, quien logró que la justicia cayera sobre ella como un martillo. Lo que les voy a contar hoy cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Porque cuando una mujer de mi edad decide que ya no va a permitir que la falten al respeto, no hay fuerza en este mundo que la pueda detener. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que vas a escuchar hoy te va a enseñar que nunca, pero nunca, subestimes el poder de una mujer que ha vivido lo suficiente para saber cómo funciona realmente el mundo. Mi nombre es Josefina Morales. Tengo 68 años y durante 45 años de mi vida me dediqué a ser madre, esposa y trabajadora incansable. Nací y crecí aquí en Guadalajara, en una familia humilde donde aprendí que el respeto se gana con trabajo duro y se mantiene con dignidad. Cuando mi esposo Roberto murió hace ya 8 años, pensé que había tocado fondo. Perder al hombre con quien compartí 35 años de matrimonio no es algo de lo que una se recupera fácilmente. Pero la vida tenía otros planes para mí. Roberto me dejó nuestra casa, algunos ahorros y la responsabilidad de cuidar a nuestro único hijo, Miguel, quien entonces tenía 30 años y acababa de conocer a Jennifer. Miguel siempre fue un buen muchacho, trabajador, respetuoso, de esos hijos que una madre presume con orgullo. Estudió administración, consiguió un trabajo decente en una empresa de contabilidad, y yo pensé que ya estaba listo para formar su propia familia. Cuando me presentó a Jennifer, hace ya 5 años, debo confesar que algo en mi estómago no me gustó. Pero una madre aprende a callarse ciertos presentimientos cuando ve a su hijo enamorado. Jennifer llegó a nuestras vidas como un huracán. Era una mujer de 32 años, guapa, bien vestida, que hablaba con mucha seguridad de sí misma. Decía que trabajaba en ventas de seguros y que había estudiado marketing. Mi hijo estaba perdidamente enamorado. Y yo, como buena madre mexicana, decidí abrir las puertas de mi casa y de mi corazón para recibirla. Al principio todo parecía ir bien. Jennifer era amable conmigo, me ayudaba en la cocina, platicábamos de vez en cuando.
pero con el tiempo comencé a notar cosas extrañas. Nunca la vi trabajar realmente. Siempre tenía dinero para comprarse ropa cara, zapatos de marca, pero nunca aportaba nada a los gastos de la casa. Cuando le preguntaba a Miguel sobre esto, él me decía: «Mamá, Jennifer tiene sus propios ingresos, no te preocupes». Después se casaron en una ceremonia pequeña, aquí en la parroquia del barrio. Yo pagué la mitad de la boda porque quería que mi hijo tuviera una celebración bonita. Jennifer se veía radiante ese día, pero yo noté algo que me inquietó. Ningún familiar suyo vino a la boda. «Tengo una familia muy pequeña», me explicó, «y viven muy lejos». En ese momento no lo pensé mucho, pero después ese detalle cobraría una importancia terrible. Como buena madre, cuando se casaron, les ofrecí que se quedaran en mi casa mientras ahorraban para la suya propia. Mi casa es grande, de 2 plantas, con 4 recámaras. Yo vivía sola desde la muerte de Roberto y pensé que sería bonito tener compañía. «Solo será temporal», me dijeron, «máximo 1 año». Pero 1 año se convirtió en 2, luego en 3 y después en 5. Y durante todo ese tiempo, yo seguí pagando la luz, el agua, el gas, la comida, el internet, todo. Jennifer y Miguel vivían como reyes en mi casa, sin aportar un solo peso a los gastos. Cuando yo les sugerí que ya era hora de que contribuyeran, Jennifer siempre tenía una excusa: que estaba entre trabajos, que había invertido su dinero en un negocio, que pronto las cosas mejorarían. Durante estos 5 años, Jennifer cambió completamente. La mujer amable que conocí al principio se convirtió en alguien exigente, grosera, que trataba mi casa como si fuera un hotel de 5 estrellas donde ella era la huésped de honor. Me criticaba la comida, se quejaba del internet, me decía cómo decorar mi propia sala. Y lo peor de todo, comenzó a alejar a Miguel de mí. «Tu mamá es muy entrometida», la escuché decirle una vez. «Ya estamos grandes para que nos esté controlando». Poco a poco, mi hijo comenzó a tratarme diferente, como si yo fuera una carga en lugar de la mujer que le dio la vida y que había sacrificado todo por él. Pero el colmo fue hace 3 meses, cuando tuve que dejar mi trabajo por problemas de salud. Durante 30 años trabajé como investigadora fiscal en la Secretaría de Hacienda. Era un trabajo que me gustaba, donde había desarrollado habilidades para detectar fraudes, para seguir pistas, para descubrir verdades que otros querían mantener ocultas. Tuve que jubilarme antes de tiempo porque desarrollé problemas de presión arterial que me tenían muy mal. Esa noche de la cena, cuando anuncié que había dejado mi trabajo por motivos de salud, esperaba un poco de comprensión, tal vez algo de apoyo. En lugar de eso, Jennifer se rió en mi cara y me humilló delante de mi propio hijo. «¿Desempleada de nuevo? En esta casa no vamos a mantener una boca más». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No solo la careta de amabilidad que había mantenido durante años, sino también mi paciencia. Porque yo sabía algo que Jennifer no sabía. Esta casa, donde ella vivía como reina sin pagar un centavo, era mía, completamente mía. Después de esa cena donde Jennifer me humilló, decidí que era hora de abrir los ojos y ver realmente quién era la mujer que vivía en mi casa. Y lo que descubrí en las siguientes semanas me heló la sangre. Comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Por ejemplo, Jennifer recibía llamadas telefónicas extrañas a todas horas. Cuando sonaba su celular, inmediatamente se iba a otra habitación y hablaba en voz muy baja. Una vez la escuché decir: «No, cariño, todavía no puedo. Necesito más tiempo aquí». Cuando le pregunté quién había llamado, me dijo: «Era de trabajo, nada importante». También noté que Jennifer tenía horarios muy raros. Salía de la casa los martes y jueves por la tarde y regresaba hasta muy tarde en la noche. Cuando Miguel le preguntaba dónde había estado, ella siempre tenía respuestas preparadas: capacitación de ventas, junta con clientes, reunión de trabajo. Pero yo, con mi experiencia de investigadora, comencé a ver patrones que no cuadraban. Una mañana, mientras Jennifer se bañaba,
Sonó su teléfono que había dejado en la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó y pude ver el mensaje. Mi amor, ¿cuándo nos vamos a ver? Ya extraño tus besos. Era de un contacto guardado como Carlos Trabajo. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Le tomé una foto rápida a la pantalla con mi celular antes de que se apagara. Esa misma tarde, cuando Miguel llegó del trabajo, Jennifer le dijo: Amor, tengo que trabajar hasta muy tarde hoy. No me esperen para cenar. Pero a las 8 de la noche, cuando fui a comprar medicina a la farmacia, que está a 3 cuadras de mi casa, la vi saliendo de un restaurante romántico del brazo de un hombre que definitivamente no era mi hijo. Estaban riéndose. Él la abrazaba por la cintura y ella lo besó en los labios antes de subirse a un carro que no reconocí. Regresé a mi casa con el corazón destrozado, no por Jennifer, sino por mi pobre Miguel, que no tenía idea de lo que estaba pasando. Esa noche ella llegó a las 11, diciendo que había tenido mucho trabajo que hacer. Miguel le creyó completamente, pero la gota que derramó el vaso fue lo que pasó la semana siguiente. Jennifer había estado presionando a Miguel para que me pidiera que les firmara la casa. Tu mamá ya está grande, le decía. ¿Qué va a pasar si se enferma o se muere? Es mejor que todo esté a nuestro nombre para evitar problemas legales. Una noche los escuché discutiendo en su cuarto. Miguel decía: No sé, Jennifer, la casa es de mi mamá. No me parece correcto pedirle eso. Pero ella insistía: Miguel, piensa en nuestro futuro. Tenemos que asegurar nuestro patrimonio. Además, tu mamá va a seguir viviendo aquí. Solo es por los papeles. Al día siguiente, Miguel vino a hablar conmigo. ¡Mamá!, me dijo con una cara que no le había visto nunca. Jennifer y yo hemos estado pensando que sería bueno que nos transfirieras la casa. Ya sabes, por si algo te pasa, para evitar problemas con el gobierno y los impuestos. Me dolió tanto que mi propio hijo me dijera eso. Le respondí: Mijo, esta casa la compré con el dinero de mi trabajo y el de tu papá. Es mi seguridad para la vejez. Cuando yo me muera, obviamente será tuya, pero mientras yo esté viva, seguirá siendo mía. Miguel se puso muy serio y me dijo algo que jamás pensé que escucharía de su boca. Mamá, Jennifer dice que eres muy egoísta, que no confías en nosotros, que una buena madre haría este tipo de sacrificios por sus hijos. En ese momento supe que Jennifer había conseguido lo que quería. Había envenenado la mente de mi hijo contra mí. El muchacho que había criado con tanto amor, que había sido mi compañía después de la muerte de su padre, ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. Pero lo que más me dolió fue la conversación que escuché 3 días después. Era un domingo por la mañana. Yo estaba en el jardín regando mis plantas cuando los escuché hablar en la cocina. Jennifer le decía a Miguel: Tu mamá ya cumplió su función. Nos dio casa, nos dio comida, pero ahora ya estorba. Una mujer de su edad debería estar en un asilo, no aquí molestándonos. Miguel no dijo nada para defenderme, absolutamente nada. Solo murmuró: Sí, tienes razón. Esa tarde Jennifer se acercó a mí mientras yo preparaba la comida y me dijo con una sonrisa falsa: Doña Josefina, Miguel y yo hemos estado hablando. Creemos que usted sería mucho más feliz en un lugar donde pueda estar con gente de su edad. Hay asilos muy bonitos aquí en Guadalajara. Le pregunté: ¿Me estás diciendo que me vaya de mi propia casa? No, me respondió con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Solo pensamos que sería mejor para todos. Usted tendría cuidado médico, nosotros podríamos tener privacidad, y Miguel podría enfocarse en hacer crecer nuestro patrimonio sin preocuparse por usted. Ahí fue cuando entendí completamente el plan. Jennifer no solo quería mi casa, también quería deshacerse de mí para tener control total sobre Miguel y sobre todo lo que yo había construido durante años de trabajo duro. Esa noche, mientras ellos dormían, yo me quedé despierta en mi cuarto repasando todo lo que había observado durante estas semanas. Las llamadas misteriosas, las salidas extrañas, los mensajes románticos de otros hombres
la presión para que les diera mi casa y ahora la sugerencia de internarme en un asilo. Pero lo que Jennifer no sabía es que había despertado a la mujer equivocada. Porque yo no era solo una señora mayor que podían manipular y descartar. Yo era Josefina Morales, investigadora fiscal jubilada, una mujer que había pasado 30 años de su vida descubriendo mentiras, siguiendo pistas y desenmascarando fraudes. Y si Jennifer quería jugar ese juego conmigo, yo le iba a enseñar cómo se jugaba de verdad. Lo que pasó la mañana siguiente cambió todo el rumbo de esta historia. Jennifer había salido temprano, como todos los martes, con su excusa de siempre. Tengo capacitación de ventas. Miguel se había ido a trabajar y yo me quedé sola en casa, pero esta vez con un propósito muy claro. Era hora de usar las habilidades que había desarrollado durante 30 años como investigadora fiscal. Porque una cosa es sospechar y otra muy diferente es tener pruebas. Y yo necesitaba pruebas. Primero fui al cuarto donde dormían Jennifer y Miguel. Comencé a buscar con cuidado, sin mover nada del lugar, pero revisando cada cajón, cada rincón. En el closet de Jennifer encontré algo muy extraño. Tenía 3 credenciales de trabajo diferentes, todas con su foto, pero con nombres de empresas distintas. Una decía Seguros La Nacional, otra Grupo Financiero del Bajío y la tercera, Consultora Empresarial González. ¿Por qué tendría 3 identificaciones de trabajo diferentes? Pero eso no fue todo. En el fondo de su cajón de ropa interior, envuelto en una bolsita de plástico, encontré algo que me dejó helada. Un anillo de matrimonio que no era el que usaba con Miguel. Era completamente diferente, más fino, con una inscripción que decía Carlos y Jennifer para siempre. Carlos. El mismo nombre del contacto que le escribía mensajes románticos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, pero seguí buscando, porque mi instinto me decía que había más, y tenía razón. En una caja de zapatos que estaba hasta arriba del closet, encontré un sobre manila lleno de documentos. Cuando lo abrí, no podía creer lo que veían mis ojos. Había copias de actas de matrimonio, no una, sino 2. Una era con Miguel, fechada hace 5 años. La otra era con un tal Carlos Hernández, fechada hace 7 años. Jennifer estaba casada con 2 hombres al mismo tiempo. Era bígama. Pero eso no era todo lo que había en ese sobre. También encontré estados de cuenta bancarios a nombre de Jennifer Sánchez de Hernández, con depósitos muy grandes que venían de diferentes fuentes. Había transferencias de 50,000 pesos, de 80,000 pesos, algunas hasta de 150,000 pesos. Dinero que definitivamente no venía de vender seguros. También había fotos, muchas fotos. Jennifer con diferentes hombres, en restaurantes caros, en hoteles, en viajes. Todos eran hombres mayores, bien vestidos, que obviamente tenían dinero. Y en cada foto, Jennifer llevaba ropa cara, joyas, relojes que yo sabía que costaban más de lo que una vendedora de seguros podría pagar jamás. Pero lo que más me impactó fue encontrar una libreta pequeña donde Jennifer tenía anotados nombres, teléfonos y lo que parecía ser un registro de dinero. Había nombres como Don Roberto, Casa Zapopan, 200,000, Ingeniero Martínez, Depto Providencia, 120,000, Licenciado Torres, Terreno Tlaquepaque, 300,000. Jennifer no era solo una mujer infiel, era una estafadora profesional. Con las manos temblando, tomé fotos de todos los documentos con mi celular. Cada acta de matrimonio, cada estado de cuenta, cada foto comprometedora, cada página de esa libreta siniestra. Después volví a poner todo exactamente como lo había encontrado. Me senté en mi cama, tratando de procesar toda la información. Mi nuera, la mujer que había vivido en mi casa durante 5 años, que había comido en mi mesa, que había dormido al lado de mi hijo, era una criminal. Una mujer que se casaba con hombres para estafarlos, que tenía múltiples identidades, que manejaba cantidades enormes de dinero que obviamente había robado.
y de repente entendí todo el plan. Jennifer no había elegido a Miguel por amor, lo había elegido porque había investigado a nuestra familia y sabía que yo tenía propiedades, que había trabajado en el gobierno, que tenía ahorros. Miguel era solo otro nombre en su libreta de víctimas. La presión para que les traspasara la casa no era para asegurar el patrimonio familiar. Era porque Jennifer planeaba divorciarse de Miguel, quedarse con mi casa y después desaparecer con todo, como seguramente había hecho con otros hombres antes. Pero había algo más que Jennifer no sabía sobre mí, algo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Durante mis 30 años como investigadora fiscal, no solo había aprendido a detectar fraudes, también había hecho contactos muy importantes en el gobierno, en la policía, en el Ministerio Público. Tenía amigos en lugares estratégicos que me debían favores, que confiaban en mi experiencia, que sabían que si Josefina Morales decía que había encontrado algo, era porque realmente había encontrado algo. Además, yo no era una viuda pobre e indefensa como Jennifer pensaba. Cuando Roberto murió, además de dejarme la casa, me había dejado propiedades que Jennifer no conocía. Un local comercial en el centro de Guadalajara que rentaba muy bien, un terreno en Zapopan que había aumentado mucho de valor y una cuenta de ahorro que había estado creciendo durante años sin que nadie lo supiera. Pero lo más importante de todo, yo tenía algo que Jennifer nunca tendría. Tenía la verdad de mi lado. Esa tarde, cuando Jennifer regresó de su supuesta capacitación, yo la recibí con una sonrisa. «¿Cómo te fue en el trabajo, mija?», le pregunté con la voz más dulce que pude. «Muy bien, doña Josefina», me respondió. «Estuvo muy productivo el día». «Me da mucho gusto», le dije, «porque yo también tuve un día muy productivo». Jennifer me miró con curiosidad, pero yo solo sonreí y me fui a la cocina a preparar la cena. Lo que ella no sabía es que su día productivo había sido también el último día de tranquilidad que iba a tener en mucho, mucho tiempo, porque la guerra había comenzado. Y ella acababa de declarársela a la mujer equivocada. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, no por tristeza, sino porque tuve que actuar como si nada hubiera pasado, mientras por dentro hervía de coraje y de determinación. Jennifer siguió con su rutina normal, saliendo los martes y jueves, recibiendo sus llamadas misteriosas, tratándome con esa sonrisa falsa que ahora yo sabía que escondía a una criminal. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había sido durante 5 años. Ahora tenía un propósito, y ese propósito me daba una energía que no había sentido desde que era joven. El miércoles por la mañana, después de que Miguel se fue a trabajar y Jennifer salió supuestamente a hacer diligencias, marqué a un número que tenía guardado en mi agenda desde hacía años. Era de Ricardo Mendoza, un comandante de la Policía Judicial que había trabajado conmigo en varios casos de fraude cuando yo estaba en Hacienda. «Josefina», me dijo cuando contestó, «qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado desde que te jubilaste?» «Muy bien, Ricardo», le respondí, «pero te hablo porque necesito un favor muy importante». Le expliqué la situación sin entrar en todos los detalles. Le dije que tenía sospechas de que una persona cercana a mi familia podría estar involucrada en actividades fraudulentas y que necesitaba verificar algunas cosas de manera discreta. «Claro que sí, Josefina», me dijo. «Tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Mándame la información que tengas y yo la investigo sin hacer ruido». Esa misma tarde le envié por WhatsApp las fotos de los documentos que había encontrado, los nombres de la libreta, las actas de matrimonio, los estados de cuenta, todo. El jueves por la mañana Ricardo me llamó de vuelta. Su voz sonaba muy seria. «Josefina», me dijo, «esto es más grave de lo que pensábamos. Jennifer Sánchez está en nuestro sistema como persona buscada por fraude matrimonial en al menos 3 estados. Tiene órdenes de aprehensión pendientes en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Es parte de una red de estafadoras que se especializan en casarse con hombres mayores para robarles sus propiedades.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué tan peligrosa es?, le pregunté. Mucho, me respondió. Hemos encontrado al menos 8 víctimas confirmadas. Hombres que perdieron casas, terrenos, negocios. Uno de ellos incluso intentó suicidarse cuando se quedó en la ruina. Josefina, tu hijo está en peligro real. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Necesitamos más evidencia para poder arrestarla. Algo que la conecte directamente con el dinero robado o con el fraude. ¿Crees que podrías conseguir más información sin que se dé cuenta? Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario para proteger a mi familia. Esa noche, durante la cena, Jennifer estaba especialmente cariñosa con Miguel. Le decía: amor, he estado pensando que deberíamos hacer ese viaje a Cancún que tanto hemos planeado. Ya tengo el dinero ahorrado. Miguel la miraba con tanto amor que me daba lástima. ¿De verdad tienes suficiente dinero?, le preguntó. Claro que sí, le respondió Jennifer. Mi trabajo ha estado muy bueno últimamente. Podríamos irnos el próximo mes. Yo sabía exactamente de dónde venía ese dinero, y no era de vender seguros. Era de los hombres que había estafado, posiblemente del pobre señor que había intentado suicidarse. El viernes, Jennifer recibió una llamada que la puso muy nerviosa. Salió al patio para hablar, pero yo me acerqué a la ventana de la cocina para escuchar. ¿Cómo que ya se dieron cuenta?, la escuché decir con voz angustiada. No puede ser. Yo fui muy cuidadosa. Hubo una pausa larga mientras la otra persona hablaba. Está bien, continuó Jennifer. Voy a acelerar las cosas aquí. Dame 2 semanas más y ya tengo todo listo para irme. Mi sangre se heló. Jennifer estaba planeando irse. Probablemente había otros cómplices que la estaban advirtiendo que la policía andaba tras sus pasos, y ella quería terminar de estafar a Miguel antes de desaparecer. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, salí silenciosamente de mi cuarto y fui al estudio donde tenía mi computadora. Busqué en internet los nombres que había visto en la libreta de Jennifer, y lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Don Roberto era Roberto Salinas, un empresario de Zapopan que había aparecido en las noticias hace 2 años por haber perdido su casa en un fraude matrimonial. La nota decía que su esposa había desaparecido con todas sus propiedades. Ingeniero Martínez era Alejandro Martínez, que había demandado a una mujer llamada Jennifer Rodríguez por robo de departamento en la colonia Providencia. Licenciado Torres era Fernando Torres, un abogado que había perdido un terreno en Tlaquepaque y había declarado a la prensa que había sido víctima de una estafadora profesional. Todos habían sido víctimas de la misma mujer que ahora vivía en mi casa y dormía al lado de mi hijo. El sábado por la mañana, mientras Jennifer se bañaba, revisé su teléfono que había dejado cargando en la sala. Tenía mensajes de varios hombres, todos creyendo que eran su único amor. Había un Mi Vida que le había transferido 80,000 pesos la semana pasada. Un corazón que le había comprado un carro que ella después vendió. Y un amor de mi vida que le estaba pagando un departamento pensando que se iban a casar pronto. Pero lo que más me llamó la atención fue un mensaje muy reciente de alguien guardado como la jefa. Jennifer, acelera todo con el de Guadalajara. La policía está muy cerca. Tienes máximo 2 semanas para conseguir la casa y largarte. Jennifer no trabajaba sola. Era parte de una organización criminal más grande. Inmediatamente le marqué a Ricardo y le conté todo lo que había descubierto. Josefina, me dijo, necesitamos actuar rápido. Si Jennifer sospecha que estamos tras ella, puede desaparecer y nunca la vamos a encontrar. ¿Estás dispuesta a ayudarnos a tenderle una trampa? Lo que sea necesario, le respondí sin dudar. Está bien, me dijo Ricardo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que Jennifer piense que está ganando, que crea que ya casi consigue lo que quiere, y cuando esté más confiada, cuando baje la guardia completamente, ahí la vamos a atrapar. El plan era perfecto. Jennifer pensaba que yo era una vieja tonta a la que podía manipular fácilmente.
No tenía idea de que cada movimiento que hacía, cada mentira que decía, cada paso que daba, yo ya lo sabía de antemano. Durante toda la siguiente semana, actué como la suegra perfecta. Le preparé sus comidas favoritas, le pregunté por su trabajo, hasta le sugerí que invitara a sus compañeras de trabajo a cenar a la casa. «¡Ay, doña Josefina!», me dijo Jennifer con esa sonrisa falsa. «¡Qué buena idea! Pero mis compañeras están muy ocupadas ahora». Claro que estaban ocupadas, probablemente estafando a otros hombres en otros estados. Pero lo que Jennifer no sabía es que mientras ella planeaba robarme mi casa y destruir a mi familia, yo estaba planeando algo mucho mejor, su caída total y definitiva. La trampa estaba lista, solo faltaba que cayera en ella. El momento que había estado esperando llegó exactamente una semana después. Jennifer había estado más insistente que nunca con el tema de la casa. Todos los días me preguntaba si ya había pensado en su propuesta de transferirles la propiedad. Miguel también había comenzado a presionarme, claramente influenciado por ella. «Mamá», me dijo el lunes por la noche, «Jennifer tiene razón. Sería más fácil para todos si nos das la casa ahora. Así no hay complicaciones después». Yo les dije que lo estaba considerando, que me dieran unos días más para pensarlo. Lo que no sabían es que Ricardo y su equipo ya tenían todo preparado para actuar. El miércoles por la tarde, Jennifer recibió una llamada que la puso muy eufórica. Cuando colgó, vino corriendo hacia mí con una sonrisa enorme. «Doña Josefina», me dijo, «tengo noticias maravillosas. Me acaban de confirmar una venta muy grande en el trabajo. Voy a ganar una comisión de 500,000 pesos. ¿No es increíble?». Yo sabía exactamente lo que significaba esa llamada. Alguna de sus víctimas acababa de transferirle dinero, y Jennifer pensaba que era el momento perfecto para presionarme por última vez. «Ay, qué bueno, mija», le dije fingiendo alegría. «Con ese dinero ya van a poder comprar su propia casa». «Bueno», me respondió Jennifer con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. «En realidad, Miguel y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si usted nos transfiere esta casa y nosotros le pagamos una renta. Así usted tiene ingresos seguros y nosotros tenemos estabilidad». «¿Una renta?», le pregunté. «Sí», me dijo Miguel, que acababa de entrar a la conversación. «Podríamos pagarle 5,000 pesos al mes. Es un buen trato para todos. 5,000 pesos al mes por una casa que valía más de 2 millones. El descaro de esta mujer no tenía límites. «Está bien», les dije, sorprendiéndolos completamente. «Acepto». Jennifer y Miguel se quedaron boquiabiertos. No esperaban que dijera que sí tan fácilmente. «¿En serio, mamá?», me preguntó Miguel. «Sí, mijo», le respondí. «Ustedes tienen razón. Ya es hora de que yo me quite esas preocupaciones y que ustedes tomen responsabilidad». Jennifer prácticamente brincaba de la emoción. «¡Ay, doña Josefina, qué bueno! ¿Cuándo podemos ir al notario para hacer el traspaso?». «Este viernes», le dije. «Ya hablé con mi notario y nos puede recibir a las 3 de la tarde». Lo que Jennifer no sabía es que ese notario era amigo mío desde hacía años y que Ricardo y su equipo estarían esperándola ahí. El jueves por la noche, Jennifer estaba tan feliz que hasta me ayudó a lavar los platos. «Doña Josefina», me dijo, «de verdad se lo agradecemos mucho. Usted va a ver que vamos a cuidar muy bien la casa». «Estoy segura de eso, mija», le respondí. Esa misma noche Jennifer hizo varias llamadas desde el patio. La escuché decir: «Sí, ya está todo listo. Mañana firmo los papeles y ya puedo irme de aquí». Y después: «Carlos, mi amor, ya casi termino aquí. El lunes ya puedo estar contigo». El viernes llegó con un sol radiante. Jennifer se levantó temprano, se arregló muy elegante, se puso un vestido rojo y sus mejores joyas. Estaba radiante porque pensaba que ese día iba a completar el robo más grande de su vida. «¿Lista para ir al notario?», me preguntó a las 2 de la tarde. «Claro que sí», le respondí. «Miguel, ¿tú vienes con nosotras?». «Sí, mamá. No me lo perdería por nada». Llegamos al despacho del notario a las 3 en punto. La secretaria nos hizo pasar a una sala de juntas muy elegante.
Jennifer estaba nerviosa pero emocionada. Miguel se veía feliz, pero un poco culposo. Bueno, dijo el notario, antes de proceder con la escritura, necesito que todas las partes confirmen que están de acuerdo con la transacción. ¿Sí?, dijeron Jennifer y Miguel al mismo tiempo. Perfecto, continuó el notario. Señora Josefina, ¿usted está segura de que quiere transferir la propiedad ubicada en la calle Hidalgo 234, Colonia Santa María, por la cantidad de... Perdón, interrumpí. Antes de seguir, me gustaría aclarar algo muy importante. Jennifer me miró con curiosidad. Miguel también. Verán, continué con voz muy tranquila. Durante estas últimas semanas he estado investigando algunas cosas que me tenían preocupada. Y descubrí información muy interesante sobre ti, Jennifer. La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. ¿De qué habla, doña Josefina? Saqué de mi bolsa un folder con todos los documentos que había encontrado y las copias que había hecho. Hablo de esto, querida nuera. Puse sobre la mesa las 2 actas de matrimonio, la de Miguel y la de Carlos. Miguel, le dije a mi hijo, ¿sabías que tu esposa está casada con otro hombre desde hace 7 años? Mi hijo se quedó paralizado. Jennifer se puso pálida como un papel. Eso no es cierto, balbuceó Jennifer. ¿No es cierto?, le pregunté. Saqué las fotos donde ella aparecía con Carlos. ¿Tampoco es cierto que este es tu otro esposo, el que te ha estado mandando mensajes de amor todos estos años? Miguel tomó las fotos con manos temblorosas. Jennifer, ¿qué es esto? Puedo explicarlo, dijo Jennifer, pero su voz ya no sonaba segura. Claro que puedes explicarlo, le dije. Saqué los estados de cuenta bancarios. Explícanos de dónde viene todo este dinero. Explícanos por qué tienes depósitos de cantidades enormes de hombres diferentes. Jennifer se levantó de la silla bruscamente. No tengo por qué escuchar esto, Miguel, vámonos. Pero Miguel no se movió. Estaba leyendo los documentos con una cara de horror que me partía el corazón. Jennifer, le dijo con voz quebrada, ¿es cierto que estás casada con otro hombre? Jennifer lo miró con ojos desesperados. Miguel, mi amor, puedo explicarte todo, no es lo que parece. ¿No es lo que parece?, le grité ya sin poder contenerme. ¿No parece que eres una estafadora profesional? ¿No parece que te casaste con mi hijo solo para robarle su patrimonio? Saqué la libreta con los nombres de todas sus víctimas. Explícanos qué significa esto, Jennifer. Explícale a Miguel quiénes son don Roberto, el ingeniero Martínez, el licenciado Torres. Explícale cuántos hombres has destruido. Jennifer se quedó en silencio, pero sus ojos se llenaron de pánico. No puede ser, murmuró Miguel. Jennifer, dime que no es cierto. En ese momento se abrió la puerta de la sala y entraron Ricardo con otros 2 policías. Jennifer Sánchez, dijo Ricardo con voz oficial, queda usted arrestada por los delitos de bigamia, fraude matrimonial y asociación delictuosa. Jennifer gritó como una loca. No, esto es una trampa. Doña Josefina me tendió una trampa. Tienes razón, le dije levantándome de mi silla. Te tendí una trampa, porque eso es lo que se hace con las ratas que se meten a robar a las casas ajenas. Mientras los policías le ponían las esposas, Jennifer me gritaba, «Usted no sabe con quién se metió. Mi organización se va a vengar de usted». «Tu organización», le respondí con una sonrisa, «ya está siendo investigada por el FBI, porque resulta que una de tus víctimas era ciudadano americano. Y cuando se mete dinero internacional, las cosas se ponen muy serias». La cara de Jennifer se descompuso completamente. Por primera vez en 5 años, la vi sin máscaras, sin mentiras, sin su sonrisa falsa. Solo era una criminal asustada que se había metido con la familia equivocada. Miguel estaba sentado con la cabeza entre las manos, llorando. Mi pobre hijo acababa de descubrir que los últimos 5 años de su vida habían sido una mentira. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «Mijo», le dije suavemente,
Sé que duele mucho, pero era necesario que supieras la verdad. Mamá, me dijo entre lágrimas, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta? Porque ella es muy buena en lo que hace, le respondí. Es una profesional del engaño, pero ya se acabó. Ya no te puede hacer más daño. Mientras se llevaban a Jennifer esposada, ella me gritó por última vez. Esto no se va a quedar así, vieja estúpida. Ay, mija, le respondí con toda la calma del mundo. Si yo fuera tú, me preocuparía más por explicarle al juez por qué tienes 8 matrimonios falsos en 4 estados diferentes. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en 5 años, mi casa y mi familia estaban libres de Jennifer Sánchez. Han pasado 6 meses desde que Jennifer fue arrestada, y mi vida ha cambiado completamente. Pero no como ella esperaba, sino de la manera más maravillosa que yo jamás hubiera imaginado. Jennifer está ahora en la prisión de Puente Grande, esperando juicio por 8 cargos de fraude matrimonial, 3 de bigamia y 1 de asociación delictuosa. Ricardo me contó que cuando investigaron a fondo su organización, descubrieron que había estafado a más de 20 hombres en 5 estados diferentes, robando más de 10 millones de pesos en total. Su jefa resultó ser una mujer de Monterrey que dirigía toda una red de estafadoras matrimoniales. Todas están ahora tras las rejas. Lo más satisfactorio es que todas las víctimas de Jennifer van a recuperar al menos parte de su dinero, porque las autoridades encontraron varias cuentas bancarias donde ella había escondido el dinero robado. Don Roberto va a recuperar su casa, el ingeniero Martínez su departamento y el licenciado Torres su terreno. La justicia por fin se hizo. Mi hijo Miguel tardó varios meses en recuperarse emocionalmente. Al principio estaba devastado, se sentía traicionado, humillado y sobre todo culpable por haberme tratado mal por causa de Jennifer. Lloraba constantemente y me pedía perdón una y otra vez. Mamá, me decía, ¿cómo pudiste perdonarme? Yo te traté tan mal, te dije cosas horribles, casi te corrí de tu propia casa. Mijo, le respondía yo, Jennifer te lavó el cerebro. Eso es lo que hacen los manipuladores. Tú no eres culpable de haber sido víctima de una criminal profesional. Con el tiempo Miguel comenzó a sanar. Empezó terapia psicológica para superar el trauma de haber sido engañado durante 5 años. Poco a poco fue recuperando su autoestima y su confianza. Y lo más importante, recuperó el respeto y el amor por su madre. Ahora Miguel vive conmigo otra vez, pero nuestra relación es completamente diferente. Ya no es el hijo manipulado que obedecía ciegamente a una mujer tóxica. Es un hombre adulto que ha aprendido a valorar a su familia, especialmente a su madre. Me ayuda con los gastos de la casa, me acompaña a mis citas médicas, y los domingos cocinamos juntos como cuando él era pequeño. Mamá, me dijo hace poco, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por salvarme de esa mujer, aunque yo no me diera cuenta de que necesitaba ser salvado. Para mí, tener a mi hijo de vuelta, pero esta vez como el hombre bueno que yo crié, ha sido el regalo más grande de toda esta experiencia horrible. Pero mi vida no solo mejoró por recuperar a Miguel, también mejoró en formas que jamás esperé. Resulta que mi historia se hizo muy famosa en Guadalajara. Los periódicos escribieron sobre la abuelita investigadora que desenmascaró a una red de estafadoras. La televisión local me entrevistó varias veces. Y lo más increíble es que comenzaron a buscarme otras mujeres que sospechaban que estaban siendo víctimas de fraudes similares. En estos 6 meses he ayudado a desenmascarar a 3 estafadores más. Una señora de Zapopan me buscó porque sospechaba que su nuevo novio la estaba estafando. Con mi ayuda descubrimos que el hombre estaba casado con otras 2 mujeres y había robado más de 500,000 pesos. Otra señora de Tlaquepaque me pidió que investigara a su yerno y descubrimos que estaba vendiendo drogas desde la casa de la familia. Me di cuenta de que mis años como investigadora fiscal, combinados con mi experiencia de vida, me habían dado habilidades muy valiosas que podía usar para ayudar a otras mujeres. Así que decidí abrir mi propia consultoría de investigación privada, especializada en casos de fraude familiar.
Investigaciones Josefina Morales, protegiendo familias con experiencia y dignidad, es el nombre de mi pequeño negocio. Trabajo desde mi casa. Ayudo principalmente a mujeres mayores que sospechan que están siendo engañadas. Y aunque no cobro mucho, me da una satisfacción enorme saber que estoy protegiendo a otras familias de pasar por lo que pasamos nosotros. Además, he descubierto que a los 68 años tengo más energía y propósito en la vida que cuando tenía 50. Cada día me levanto emocionada porque sé que puedo hacer la diferencia en la vida de alguien. Mi salud también mejoró muchísimo. Los problemas de presión arterial que me habían obligado a jubilarme desaparecieron completamente una vez que se fue Jennifer de mi casa. Resulta que el estrés de vivir con una persona tóxica me estaba enfermando literalmente. Ahora duermo tranquila en mi propia casa. Como la comida que quiero cuando quiero, veo la televisión que me gusta y no tengo que aguantar comentarios sarcásticos de nadie. Mi casa volvió a ser mi refugio, mi espacio sagrado, mi hogar. También he hecho nuevas amistades. Las otras mujeres que he ayudado se han convertido en parte de mi círculo social. Nos juntamos los jueves para tomar café y platicar. Nos hemos vuelto como una hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Algunas son viudas como yo, otras están divorciadas, pero todas hemos aprendido que la vida después de los 60 puede ser la mejor etapa si uno tiene la actitud correcta. Ricardo, el comandante que me ayudó con el caso de Jennifer, se ha vuelto un gran amigo. A veces venimos a cenar a la casa, platicamos de casos antiguos y me da consejos para mis investigaciones actuales. Es bonito tener amigos que respetan mi inteligencia y mi experiencia, pero lo que más satisfacción me da es saber que Jennifer, desde su celda en la prisión, probablemente se acuerda de mí todos los días. Se acuerda de la vieja tonta que logró desarmar toda su organización criminal. Se acuerda de que subestimó completamente a una mujer mayor y que esa subestimación fue lo que la destruyó. Hace 2 meses recibí una carta de ella desde la prisión. Decía: «Doña Josefina, reconozco que usted me ganó. Espero que pueda perdonarme algún día». Le respondí con una carta muy corta: «Jennifer, te perdono porque el rencor solo me haría daño a mí. Pero espero que en la prisión aprendas que las mujeres mayores no somos víctimas fáciles. Somos mujeres con experiencia, sabiduría y recursos que tú ni siquiera imaginabas. La próxima vez que pienses en estafar a alguien, acuérdate de mí. Si estás viviendo algo similar a lo que yo viví, quiero que sepas que no estás sola. No importa cuántos años tengas, no importa qué tan indefensa te sientas, tienes más poder del que imaginas. La experiencia es sabiduría, y la sabiduría es poder. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te trate con falta de respeto en tu propia casa. No permitas que nadie te haga sentir como una carga cuando tú has dado toda tu vida por tu familia. Y si algo en tu intestino te dice que algo está mal, investiga. Confía en tu instinto. Las mujeres de nuestra generación tenemos una intuición que viene de haber vivido mucho, y esa intuición casi nunca se equivoca. A mis 68 años, puedo decir con total honestidad que soy más feliz ahora que cuando tenía 40. Porque ahora sé exactamente quién soy, lo que valgo y lo que no estoy dispuesta a tolerar. Y esa claridad es liberadora. Mi casa sigue siendo la misma casa donde Jennifer vivió durante 5 años, pero ahora está llena de amor verdadero, respeto y paz. Miguel y yo hemos vuelto a ser una familia real, no una familia construida sobre mentiras y manipulación. Todas las mañanas cuando me levanto y veo el sol entrar por las ventanas de mi sala, le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para enfrentar a Jennifer y por haberme permitido proteger a mi familia. Porque al final, eso es lo que somos las madres, protectoras de nuestros hijos, sin importar cuántos años tengamos o cuán difícil sea la batalla. Y ahora te pregunto a ti, que me has acompañado en esta historia, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Hay alguien en tu familia que te trata con falta de respeto
o que sospechas que te está engañando? Cuéntamelo en los comentarios, porque yo creo firmemente que cuando las mujeres compartimos nuestras experiencias y nos apoyamos unas a otras, somos invencibles. Recuerda, nunca es demasiado tarde para defenderte, nunca eres demasiado mayor para cambiar tu vida, y nunca estás demasiado sola cuando tienes la verdad de tu lado. Yo soy Josefina Morales, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una vieja inútil le enseñó a una estafadora profesional que había elegido a la familia equivocada.